Bueno, mientras esperamos unos minutos más a ver si pueden unirse la doctora Pilar Nano, presidente de SACRIC actual, y Pablo Suárez, el invitado extranjero, que en este momento está con un problema de vacunatorio en su lugar. Vamos a dar comienzo a la tercera reunión de SACRIC Federal, esta vez con Santiago del Estero, que va a estar a cargo de Mariana Palavecino. Y la verdad que es un placer encontrarme con todos ustedes de nuevo, aunque sea por aquí. Y Mariana, esto es todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Gracias a CRIC por el apoyo, por el impulso, por la colaboración de la SOSDE, de la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, y agradecemos también el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero, que nos dio su aval. Lo que hemos planeado para esta mañana principalmente es una serie de presentación de casos. Y como estamos mucho con el tema de la facultad, y ahora todo es el aprendizaje basado en problema, entonces es esto lo que hemos desarrollado para esta mañana. La modalidad va a ser presentación de caso, el caso se corta en un momento, entonces el discutidor o los discutidores, los que quieran participar, van a emitir su opinión. En este caso los principales discutidores van a ser el doctor Robert Kaufer y el doctor Pablo Suárez, como así también Pilar Nano como presidente de la sociedad y la doctora Adriana Titium, quien coordina SACRIC, y luego continuamos con el caso y vemos la resolución. La idea es que todos participemos, esto va a ser corto, que sea totalmente interactivo. Les agradezco a todos que estén aquí esta mañana de sábado. Comenzamos con el doctor Enzo Ruiz, que va a presentar su caso Flipeando. El doctor es ex residente del Hospital Alemán de Buenos Aires y actualmente es director del Centro Oftalmológico Banda. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a todos, muchas gracias a CRIC por la invitación y muchas gracias a la SOSDE también por permitirme participar. Bueno, les voy a presentar mi caso. A ver, acá está el mío. Vamos Fíjate a compartir. si podés compartir pantalla. Yo lo estoy viendo. Acá. Flipeando. Le presento al paciente. A ver, déjame que acomode. Ahí estamos. ¿Está todo bien ahí? Perfecto. Bueno, mi paciente es un paciente masculino de 70 años de edad, paciente diabético, hipertenso, con una hipoacusia severa. Esto quiero hacerlo hincapié porque estuvimos con los familiares un mes tratando de enseñarles que en quirófano, si yo le tocaba el hombro derecho, él tenía que mirar a la derecha, si le tocaba el hombro izquierdo, tenía que mirar a la izquierda o el mentón para que mire para abajo. Lo intentamos durante un mes con los familiares, obviamente no funcionó, pero bueno, es un elemento importante de mi paciente que quiero recalcarlo. Como antecedentes oftalmológicos, paciente con glaucoma multitratado, operado del ojo contralateral en otra provincia. El ojo operado, como pueden ver ahí, el ojo derecho, no tiene percepción lumínica, y el ojo izquierdo, el ojo que vamos a operar, su visión es luz. La presión en el momento de las consultas previas siempre osciló dentro de los valores normales, y el paciente se presentó con una ecografía normal. Ahí les muestro las dos fotos que puntualmente los quiero ir poniendo en quirófano para que también piensen a ver qué vamos a hacer. El ojo derecho, como ven ahí, es el ojo que quedó después de su cirugía de catarata, un paciente que 7 años después aparece con miedos, porque él dijo, me operé, quedé así, no quiero operarme, hasta que se decidió. Y el otro ojo, la foto que ven a la izquierda, que es del ojo que vamos a operar, se la puse a propósito, es una foto sacada de la cámara en quirófano en el microscopio, porque el paciente se movía mucho, hasta que en un momento le dije, fuerte a su oído, que se ponga cómodo, que deje el ojo quieto donde él quisiera, pero que no se mueva más. Grito fuerte para que me escuche. Entonces el paciente puso su ojo en temporal superior, ahí pueden ver una catarata blanca, con sinequias, pupila pequeña, y su ojo mirando a temporal superior. Entonces, vamos a los expertos. Esto es lo que nos pasa antes de entrar a quirófano. Es un ojo único, un paciente con una hipoacusia severa, una mala experiencia previa,
La posición del ojo temporal superior, pupila pequeña, sinequias y una catarata bastante grande. Y esas son las preguntas. Nosotros aprendimos en semiología en la facultad el famoso decálogo del dolor. Bueno, yo creo que tenemos exactamente lo mismo para nuestros pacientes. ¿Cómo lo opero? ¿Qué hago con este paciente? ¿Cuándo lo opero? ¿Quién lo opera? En mi caso yo hago las retinas en mis pacientes, pero hay cirujanos que de segmento anterior que por ahí necesitan, en estos casos, que haya un retinólogo también o no. ¿Para qué lo opero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra misión con este paciente? Y la pregunta es, ¿por qué lo opero yo? O sea, habiendo tantos cirujanos muy buenos, ¿por qué me toca a mí? Pero bueno, todas esas son las preguntas que me hice previamente con este paciente, se los presento y bueno, quisiera escucharlos a ustedes, o sea, a los expertos, a ver cómo los resolverían o qué harían con este caso. Sí, ya que no está Pablo ahí todavía... Ahí Y sí, ya llegó, está Pablo. Ya está. Pablo. Bien, bueno, a mí me gustaría presentarlo al doctor Robert Kaufer, director de su instituto de cataratas, especialista en cirugía anterior, para, bueno, comenzar la discusión. Buenísimo. Mirá, la verdad que es un caso muy bueno para ver varias cosas. Yo creo que, por supuesto, va a depender mucho de la experiencia, pero son casos en los cuales a mí no me molestaría en lo más mínimo hacerle una anestesia parabulbar. O sea, realmente a pesar de que es el ojo único que él tiene, y por la hipoacusia, por el caso en general, que existe esa posibilidad de que uno tenga que convertir a una extracapsular, la verdad que no tendría problemas en hacerle una parabulbar. Y yo creo que estos son esos casos en los cuales uno tiene que hacer, o sea, todo lo que uno hace previamente es lo que te va a permitir después ser exitoso, o sea, tener todos los recaudos en cuanto, primero, como les decía, la anestesia, la incisión, como tenés una cámara muy estrecha, la incisión, la arquitectura de esta incisión es fundamental, o sea, tiene que ser una incisión bastante larga en el sentido de tener posibilidades de evitar el prolapso del iris cuando estás haciendo todas las maniobras. Si la pupila es pequeña, por supuesto, uno tiene que abrirla. Y yo en estos casos lo que hago es, por supuesto, lo llenamos con viscoelástico, pero en vez de hacer ya la incisión principal a 3 o 2,4, dependiendo de la incisión que actualmente utilizan, hacer esas primeras maniobras con una incisión pequeña para evitar que el viscoelástico salga y nos quedemos sin cámara. Si uno puede, todas esas maniobras, como a mí personalmente me gusta abrir la pupila, hacer un stretching de la pupila con 2 Kuglen, y eso la verdad que si uno lo hace a través de 2 paracentesis, lo podés hacer con una cámara bien profunda, sin que el viscoelástico se vaya, ya tenés la pupila amplia, ahí podés hacer la tinción, volver a poner viscoelástico, y si uno tiene a disposición una micropinza para hacer la rexis, también está bueno, porque si uno no tiene esa micropinza y tiene que hacer la rexis con una utrata común, existe la posibilidad de que el viscoelástico se nos vaya y nos quedemos sin cámara, si es que la cámara anterior es tan estrecha, ¿no? Pero creo que esas pequeñas cositas estaría bueno hacerlas de antemano sin tener la apertura de la incisión principal. Lo mismo que la hidrodisección, también evitas quedarte sin cámara, evitas el prolapso de iris si es que llegás a tenerlo. Y recién una vez que tenés esa rexis hecha y tenés la hidrodisección, recién ahí volver a poner viscoelástico y ampliar la incisión que vas a utilizar en el FACO, ¿no? No sé si ahí Pablo quería agregar algo. Pablo. Creo que Pablo no tiene muy buena... Sí, me parece que no. Sí. Yo puedo agregar algo. Lo que sí, yo tendría a mano anillos de dilatación capsular. Aló, aquí estoy. Ahí está.
¿Qué haces, Sí. Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Hola, muy buen bien. día. Qué bueno, me alegro aquí ya conectando, mejorando la conexión un poquito. Yo lo que creo es, cuando uno, yo siempre les digo a los chicos que están conmigo, a veces uno minimiza el chequeo preoperatorio. En el chequeo preoperatorio uno ya sabe, como tienen los pilotos, yo siempre les digo, a los que nos gusta la aviación, el checklist para cuando va a despegar, ¿no? Entonces, por más que sean cosas rutinarias, a veces cuando vemos una cirugía como esta, una mala posición, hipoacusia, etcétera, etcétera, comenzamos a tener, no es una FACO normal desde el antes. Entonces, varias cosas, por ejemplo, pacientes con hipoacusia que tienen audífono. Nosotros, yo anoto en una parte de observaciones, ponemos una gasa pegada con un SteriDrape sobre la oreja para que el rato que caiga el líquido de la bolsa o del bag durante la cirugía, no moje el audífono. Ver la posición, conversar con el paciente, cuánto tiempo puede estar. De hecho, el miércoles voy a operar a una paciente que tiene una escoliosis que es muy pronunciada, entonces a ella le voy a poner normalmente, a ellas son pacientes que les pongo primero. En el caso de las sinequias, tener anillos de Mailliorin, tener ganchos de iris para ir viendo cómo se va comportando eso, tener ya preparados de adrenalina. Y creo que esas son cosas que son muy importantes desde el antes, ¿no? A veces simplemente vemos el paciente antes de la cirugía para ver cómo está su chequeo clínico, cómo está, darle indicaciones, o a veces pasa enfermería y enfermería es la que le da y nos preocupamos de cómo el paciente tiene que venir, sin maquillaje, sin cosas, pero la parte médica, inclusive las expectativas de un paciente como este que acaban de presentar ahora, ¿no? Es decir, es un paciente que a veces como es bueno inclusive subirse uno el ego, ¿no? Entrar al paciente pesimista, al familiar, y decirle, ¿sabe qué? Esta es una cirugía en la cual vamos a tener un edema, nos vamos a demorar en que salga adelante, y voilà, al día siguiente tomamos todas las medidas y el paciente está sin edema, está con una córnea perfecta. Claro, nos cae a nosotros un poco de ánimo, pero ¿qué pasa si es que no le decimos eso y el paciente se demora 3 semanas en quitarse un edema por esto? Entonces, yo creo que el qué, cómo, cuándo, quién, para qué, por qué, todo eso son preguntas que tienen que estar en una bitácora. Pablo, con respecto a la anestesia, digamos, ¿qué opinas de quizás hacerle o una paravulvar o hacerle una peri? Sí, una peri o una subtenoniana, digamos, sabiendo que uno puede llegar a tener que convertir. Yo, la verdad que en eso a mí es algo que a mí no me preocuparía demasiado. Siempre los ojos únicos uno quiere evitarlo porque sabes que lo dejaste durante todo el día sin visión, pero bueno, la verdad que él tiene visión luz, con lo cual tampoco no es que le estamos cambiando mucho la vida, ¿no? Uh-huh. A ver, yo el día miércoles les decía justo y coincidentalmente tu pregunta, Robert, yo me he hecho viejo, a pesar de joven, me he hecho viejo quirúrgico. A mí ese del tiempo de las cirugías, que el que más opera más rápido es mejor, que el que hace tópica o solo con gotas y el ojo moviéndose. Yo tengo 45 años, voy operando 15 años, mi primera catarata fue a los 28 y creo que ya soy un viejo. Yo hago bloqueo, o sea, pongo peri anterior a todos mis pacientes, ¿ya? Le hago una inferior. A mi paciente en el preoperatorio le digo que entro como cirugía de corazón abierta, uso anestesiólogo en todos mis casos. Creo que en lo único que no uso es en los chalacios y en los terigios, pero y en anillos con femto. En el resto uso absolutamente todo. El rato que yo tomo una 15 grados o una 2.2 para entrar un ojo, ese paciente está monitorizado. Entro con anestesiólogo, no me importa el costo que se suba de la cirugía, lo cual yo puedo regular la analgesia y la anestesia con señas con mi anestesióloga, que le digo pláncheme o no pláncheme o bajo un dedo, entonces ya ella ya sabe mis palabras,
ya no me hago mucho lío, la verdad, en el tema de la anestesia. Lo que sí hago es de exagero. Si entro en un todos con una peri inferior, en pacientes como estos, busco la aquinesia y hago una retro o una peri superior e inferior. Escotadura inferior temporal y escotadura superior nasal. Para que tenga una aquinesia total y obviamente en ese paciente se parcha. Cuando hago el resto de cirugías, solo inferior, a veces queda un poquito de visión doble unas horas por la aquinesia, el párpado ventajosamente se queda caído, lo cual funciona como un autoparche. No he tenido úlceras ni sequedad, siempre aviso a los familiares estar pendiente con el tema de la apertura palpebral, pero en casos como estos parcho por 24 horas. Enzo, ¿daba como para hacerle una anestesia, una sedación a este hombre o clínicamente estaba jugado? No, sí podía haberse aplicado una sedación en el paciente. Yo sé, a todos los pacientes obviamente le hacemos un prequirúrgico completo con el cardiólogo. Yo tengo cardiólogo dentro de quirófano. Y no, sí se podía haber hecho otro tipo de anestesia o las distintas anestesias si el paciente no tenía ninguna contraindicación cardíaca ni nada por el estilo. Bueno, podemos continuar con tu resolución, Enzo. Perfecto. Hay una cosa que es importante, perdón, Enzo, que en los pacientes sordos, en los pacientes que tienen ciertos trastornos psiquiátricos, a veces es bueno entrar con un familiar hasta el momento que el paciente se va a comenzar la cirugía, yo les hago salir. En los niños, por ejemplo, la mamá acompaña hasta que comienzan a ponerle la mascarilla, le ve que comienza a dormirse, no está obviamente en el momento de la intubación cuando hacemos con general, y la mamá entra en el momento de despertarse. Y en los pacientes sordos, en los pacientes que ya sienten a su familiar, siempre les hacemos ingresar hasta que comienza la cirugía. Una vez que comienza la cirugía salen y eso es muy importante, el soporte anímico, ¿no? Para estas personas. Perfecto. Bueno, les muestro lo que yo hice. No quiero dejar pasar un detalle que dijo el doctor Kaufer, que nos pasa, sobre todo en muchos cirujanos jóvenes, oftalmólogos jóvenes que están en esta presentación, es el tema de la extracapsular. Creo que estamos todos muy contentos con FACO, con los aparatos nuevos, pero la técnica de extracapsular la tenemos que tener presente siempre porque nos puede ayudar mucho en estos casos. Les muestro lo que yo hice. Bueno, entrada 2,8, anestesia tópica, teñí. En ese momento con el viscoelástico pesado traté de separar, liberar las sinequias anteriores que tenía para tratar de dilatar un poquito más la pupila. Usé bastante viscoelástico. Yo uso mucho mi rotador, es un borde romo que sé que no me va a dañar la cápsula anterior. Entonces con eso pude liberar la sinequia y hacer el stretching, que lo hice con una sola mano, como dijo el doctor Kaufer, también con dos piezas es muy bueno. Y en ese momento dije, bueno, ya está, tengo una pupila bastante accesible. La catarata blanca no era rubra, no era negra, entonces dije, bueno, podría salir por esa pupila. Siempre cuando tengo estos casos trato de hacer una rexis grande para que, si en el caso que tenga que convertir, tenga la posibilidad de seguir con extracapsular. Entonces, hicimos una rexis circular continua, bien amplia, preparándonos para lo que nos podía venir. Acá aparece un momento en el que me asusté realmente, donde hice la rotación, si pueden ver el tamaño del cristalino, cómo empuja la pupila, y ahí dije, esto es grande y capaz que es duro. Empecé a hacer mi incisión 2,8, empecé a hacer FACO, traté de empezar con todo lo que conocemos, hacer el surco, hacer la cruz, craquear, chopear, girar y empezar a respirar. Tranquilo, poner viscoelástico, salir, pensar. Y veía que no podía, veía que la catarata no era dura, pero era una goma, era gomosa, era bastante, no era una consistencia de piedra. Entonces ahí dije, no, bueno, esto no va a salir. Agarré yo mi rotador, acomodé el cristalino y esto yo lo vi una vez
lo di vuelta y le hice el craqueo. En ese momento me recuperé, me alivié, dije, bueno, ya está, tengo los pedazos arriba y solamente queda en comer. Esta técnica de flipeo o flipear lo vi al doctor Joaquín Hernández de Almería, España, que lo hace en sus cataratas rubras, en sus cataratas muy duras, porque él considera que de esa manera podemos tener mejor acceso a la placa posterior. Entonces, fragmentarla de esa manera tenemos menos riesgo de seguir intentando, como yo estaba haciendo al principio, y romper o hacer fuerza sobre las células y tirar todo al fondo. Entonces, en ese momento, se me vino de nuevo el alma al cuerpo, terminamos la cirugía sin complicaciones, bajo el visco liviano, colocamos la lente, hidratamos los bordes, las incisiones y listo. Los españoles hablan de flipear, entonces por eso es el nombre de la presentación, el flipeo del cristalino. Creo que es un elemento a tener en cuenta como una herramienta más ante una situación en la que nos vemos un poco con situación adversa, pues, con lo que habíamos planeado nosotros. Hidratamos los bordes y listo. Así quedó mi paciente. Este es el día 7 en el postoperatorio. Yo opero los martes, controlo miércoles siguiente. Hasta ahora, esto fue hace poquito, está en 7 décimas de visión, bastante contento y bueno, creo que es una opción más que podemos tener en la mesa del cirujano para, en estos casos en los cuales lo que habíamos intentado hacer al principio no nos estaba saliendo. Genial, Enzo, felicitaciones. Muchas gracias. Y la verdad que felicitaciones. Y yo creo que siempre que uno, la mayoría de las cirugías que uno hace, uno generalmente va con un plan determinado y decir, bueno, yo le voy a hacer esto, voy a hacer el surquito, lo voy a fracturar, voy a hacer... Y muchas veces tenés que improvisar o hacer, recurrir a otra cosa. A veces es directamente teniéndole paciencia y socavando, haciendo todo un bowl central y después haciendo lo que vos hiciste, digamos, realmente creo que es muy, muy válido y por supuesto, bueno, ahí se ven el resultado, ¿no? La verdad que está buenísimo y te felicito, pero yo creo que también es producto de todo lo que hablamos antes, ¿no? De haber previsto todo, de haber estado atento, de haber hecho una buena incisión, haber puesto mucho viscoelástico, porque realmente en esos casos, como decís vos, ¿no? O sea, esa famosa pausa viscoelástica en la cual uno pone el viscoelástico, como decías recién vos, es el momento que uno no solamente que ve mejor, sino que respirás, haces una pausa, es como que volvés a planificar todo de vuelta, como si arrancaras de cero, ¿no? Aparte Tal cual. de helio y de que todo se vea mejor. Y mismo hacer maniobras con dos manipuladores que muchas veces es más cómodo y menos tosco que hacerlo con el Faco y el segunda mano, ¿no? ¿Pablo? Excelente. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el programa porque el doctor Pablo Suárez tiene un problema de conectividad porque está en un vacunatorio, entonces vamos a comenzar con la charla del doctor Pablo Suárez. Doctor Pablo, ¿estás ahí? Estoy acá y si quieres la puedo pasar desde acá, así que no hay ningún problema. Yo ya la puse aquí. Ya le pongo acá y bueno, se va a hacer más fácil creo que para todos, porque ahí está. El doctor Pablo es médico oftalmólogo formado en Oftalmosalud en Lima, es fellow de segmento anterior de Oftalmosalud con el doctor Luis Izquierdo, es director médico de la Fundación Vista para Ciegos, es jefe de cirugía de la misma fundación y es hincha de River, aparte de todo eso. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor Suárez. Así que todos los que no son de River vamos a ir silenciando los micrófonos, por favor. Igual creo que hay que alterar el orden. Primero es hincha de River, después todo lo otro. Exactamente. Muy bien. Perdona, doctor Pablo, unas cosas más antes de que largues tu charla.
Vamos a hablar de esto de spa de párpados porque previo a la cirugía de cataratas tenemos que evaluar la superficie ocular. Entonces tenemos que tener una buena superficie para que también tengamos éxito en los resultados visuales de la cirugía de cataratas. Por eso elegimos esta charla del doctor para preparar nuestra superficie antes de embarcarnos en las cirugías de cataratas. Así es, justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es la preparación. Si es que nosotros, permítanme un segundo, si es que nosotros tenemos que ir viendo el paso a paso, ¿no? Ahora la cirugía sin puntos, con las recuperaciones más rápida, pero siempre nos ahogamos en un vaso de agua por no tomar ciertas precauciones preoperatorias, y además como que nos apresuramos un poco, nos volvemos en la práctica operólogos, y por tratar de entrar rápido al quirófano porque el paciente no se vaya o por cualquier cosa, comenzamos a cometer ciertos errores que pueden ser solucionables y pequeños. Entonces, bueno, es una palabra que creo que está tomando cuerpo ahora, el spa de párpados. Como nosotros sabemos, la lágrima no es una gota de agua, y eso es algo que siempre se les explica a los pacientes. La lágrima es un sistema en el cual tiene 3 películas o 3 capas, como nosotros sabemos, una mucosa, una acuosa y una lipídica. La acuosa es la más de mayor cantidad y las otras son de menor cantidad. Y aquí viene un punto que es puede ser cómico, es decir, la que tienes mayor cantidad, que es la acuosa, es una hipolacrimia, un ojo seco por hipolacrimia es la que menos se da. Están más relacionados con problemas de glándulas lagrimales, problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo, pero la hipolacrimia es de las menos, y ahora vamos a ver que la lipídica es la que más. Entonces aquí tenemos nosotros una gráfica donde podemos ver una homeostasis o un equilibrio de lo que es las burbujas de grasa dentro de un medio. Tener una concentración o tener una grasa que no es normal, unas moléculas más grandes, otras más chiquitas, hacen que nuestra grasa, que nuestra lágrima se cambie y que nuestra lágrima sea inestable. He puesto ahí como ya son las 11 del día, hora de la media luna. Entonces he puesto una media luna cortada por la mitad, poniendo un poco de mantequilla. Pero ¿qué quiero representar con eso? Que lo que hace el párpado dentro de una superficie es hacer un espatulaje. En inglés es spread, en español es como un espatulaje, es decir, se pasa homogéneamente. Entonces se desparrama, Pablo. Se desparrama, esparcir. Esparcir, esa es la palabra. Entonces el párpado lo que hace es se esparce la grasa homogéneamente dentro de las estructuras del ojo. Por eso es que es muy importante tener una superficie lisa. Cuando nosotros tenemos un paciente con un pterigion, con una pingüécula muy elevada, con una masa, con una neoplasia, ¿no es cierto? Esa lágrima ya no se esparce homogéneamente en la superficie, y por eso tenemos cambios y tenemos DELEN, y tenemos hipoxia, y tenemos neovascularización periférica a la zona por hipoxia del tejido, etc. Entonces, siempre es bueno que el párpado tenga una buena forma, porque también si es que tenemos un mal párpado, los ojos secos también están a la disposición. El 86% de las personas sufren de MGD, que es la deficiencia de glándulas de meibomio. Y nosotros podemos ver en la gráfica superior, podemos ver cuando tenemos en la parte izquierda, cuando existe totalmente, podemos ver todas las glándulas de meibomio con una meibomografía.
y en las otras vemos una oclusión, vemos que están, inconclusas, no son rectilíneas y tienen otra imagen. Nosotros podemos ver inclusive con una buena transiluminación en una lámpara de hendidura, podemos ver el canal, podemos ver, y aquí tips para los chicos. Nosotros tenemos, el párpado es bien interesante, nosotros tenemos un patrón vascular que es longitudinal, transversal a la línea del párpado, y es interesante porque nosotros podemos ver, no vemos la glándula de meibomio per se, o a lo menos que tenga una calcificación o que esté hipertrófica en la lámpara de hendidura, pero podemos ver los vasos sanguíneos que son longitudinales, y el espacio entre vasos sanguíneos nos puede dar la idea inclusive del tamaño de una glándula, que es un tip que se les puede dar a los chicos cuando no tienen todo este tipo de tecnologías. Y obviamente, como en una gráfica abstracta de abajo, vemos cómo una mala calidad de lágrima hace que la superficie sea no regular. Aquí tenemos una imagen en la que sabemos que a mayor grasa, ¿no es cierto?, menor acción de la lágrima. Y eso es importante. Nosotros tenemos un principio, el principio de la emulsificación. Una lágrima grasosa, una lágrima emulsificada, hace que lleguemos a esto. Muchos de los pacientes, muchos de los colegas o muchos de la parte de la industria nos bombardean con productos lagrimales, pero si nosotros, yo siempre les digo a mis pacientes, vienen con una bolsa llena de lágrimas, han pasado por todos los médicos, y la verdad, si es que tú te pones a ver, puedes darle cualquier cantidad de lágrimas. Es más, en pacientes que no tienen tratamiento apropiado de un párpado, tú le das, dices, está con un ojo seco, ¿qué te viene a la cabeza lo primero? Ojo seco, darle un gel, darle una lágrima, un hialuronato sódico al 0.4%, porque eso es lo que está de moda y ahora vienen mientras más espeso mejor. Y tú le estás metiendo un espesor a una lágrima que ya es grasosa de por sí, y te va a venir a los 15 días y te dice, doctor, no mejoré. Pero ¿cómo no mejoró si le estoy dando ya más alto, al 1%, y no mejora? Entonces, no todo, como habíamos visto en la primera diapositiva, no todo es agua. Inclusive yo les reto a ustedes que haciendo un tratamiento de párpados sin poner lágrimas en la etapa inicial, el paciente mejora su lubricación. Entonces, ese es un tema que así se pongan una pecera en el ojo, en la cabeza, perdón, si es que se encierra en la cabeza en una pecera y abren los ojos todo el día, le pones un lente escleral donde está la córnea lubricada, no van a mejorar porque el problema no está en la lágrima. Entonces, yo creo que si es que tú tienes una lágrima que no es una gota de agua, sino tienes 3 capas, lo lógico para nosotros los médicos es investigar en qué zona de la lágrima o cuál afectación es la que está produciendo este ojo seco. Aquí vemos esta imagen es muy importante. Podemos ver unas gotas de grasa que se quedan con la fluoresceína. Vemos esta irregularidad que tiene en el borde del párpado y cómo la fluoresceína se queda en esta zona que tienes unos cambios epiteliales ya en el párpado. Vemos en esta zona de aquí que la distiquiasis está a la vuelta del día. ¿Qué es lo que pasa? Tienes una inflamación, haces una fibrosis, se genera una oclusión de donde sale el folículo piloso, y el folículo piloso es como la hiedra. Yo siempre les digo eso a los pacientes. El folículo piloso sale porque sale, por donde quiera, de la forma en la que sea, pero sale. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar la superficie para darle a ese folículo piloso la salida por donde tiene que ser. Miremos, es la misma diapositiva sin filtro, y nosotros podemos ver cómo tiene este paciente los collaretes en la base, cómo ya tiene esta desepitelización, cómo tiene una oclusión total de las glándulas de meibomio. Vemos en esta zona de acá
la hipertrofia. Y lo que yo les decía a los chicos, sin tener una meibomografía, vemos en esta parte de aquí, sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí se ve cuando yo muevo, ¿verdad? Ya. Vemos, miren chicos, cómo se ve el vaso sanguíneo en esta zona. Miren cómo se ve el patrón del vaso sanguíneo. Miren cómo se ve el patrón del vaso sanguíneo. Miren cómo se ve el patrón. Miren acá y miren acá. Yo, ¿qué me doy cuenta en esto? Que esta zona de acá está sufriendo, ¿no es cierto? Y este espacio grande está la glándula completamente hipertrófica. Imagínense cómo va a salir todo esto en un examen de una meibomografía. Entonces eso es importante para que nosotros, sin mayor exámenes, siempre dando paso a la clínica, que es lo que más nos gusta, podemos llegar a nosotros a tener nuestro diagnóstico. Entrando a la parte del spa, aquí les tengo lo que nosotros utilizamos, el Heated iPad. Este no es un iPad de Mac, ¿no? Este es un iPad de ojo, ¿no? El iPad, colocamos esto, se coloca en la parte, se conecta en la luz, y esto da, por tiempo de 15 minutos, nos da un calor importante, en el cual al paciente le ayuda a remover esa grasa, a licuefactar esa grasa, ¿no es cierto? Y una vez que estamos con ese proceso, nosotros utilizamos, que les aconsejo, que es muy, muy bueno, que son estas agujas que se compra ahí en la academia de Rain, que son agujas que son muy interesantes, que son unas agujas que vienen y se les entrega a los pacientes esto le entregamos a cada paciente que está durante su tratamiento. Bueno, este está estéril, no tengo una, déjenme ver si tengo una acá para abrirla. Esta aguja es una aguja que tiene, la punta tiene solo, vamos a abrir. La aguja tiene, no sé si es que la logran ver, la aguja tiene dos puntas. Tiene esta punta de aquí, que es más gruesa, que hace que no entre más fondo de la glándula lagrimal, y tiene esta punta que es del tamaño de la glándula lagrimal, del orificio de la glándula de meibomio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? En vez de estar haciendo a manera de cistótomo o a manera de cistótomo, doblando una aguja 30, esta ya tiene el mismo tamaño y no perforas más porque no entra más. Entonces, con eso abrimos las glándulas después de que está caliente, y con una espátula la espátula de párpado de hocico hacemos un drenaje completo de toda y exprimimos toda esa. Me gusta mucho más lo manual, porque yo puedo medir la fuerza. Una vez que drenamos toda la grasa, pasamos al Lead Pro. Con el Lead Pro colocamos este aparato, en el cual nosotros hacemos de una forma muy, muy despacio, hacemos una limpieza. Esto no duele, el rato que se topan tampoco es que le lastima el párpado, y con eso hacemos una limpieza generalizada. Y una vez que hacemos la limpieza generalizada con todo lo que hemos mencionado, volvemos a poner calor, y hacemos una limpieza. Este es un shampoo marca Suárez de Oftalmología, que lo hago con Tea Tree y con shampoo de Castilla, que lo conseguí en los Estados Unidos. Es un preparado que es muy, muy bueno, es muy suave, y lo puedo dosificar según el tipo de problema palpebral. Entonces aquí podemos ver, miren, esto es típico. Imagínense este paciente. ¿Por qué puse esta imagen? Porque este paciente iba para cirugía refractiva. Era un paciente de fundación que iba a ingresar a la milicia, y venía así para una cirugía de PRK.
¿Qué estamos viendo hoy en día? Estamos viendo, esto es el pan de cada día, me imagino que ustedes también allá, los problemas de los orzuelos luego de las blefalitis por el uso de la mascarilla. Hoy en día estamos recomendando la limpieza, formas muy fáciles, si es que no pueden hacerse un spa, nosotros mandamos que con té verde, colocar en una media taza de té verde un poco de un chorrito, unas gotas de shampoo de bebé, Johnson, puede ser, y se limpien cada vez que lleguen a casa luego de usar las mascarillas, y usar la mascarilla del borde palpebral hacia abajo, un dedo, la distancia de un dedo aproximadamente, porque a veces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la mascarilla al estar arriba, el barbijo, como lo decían ustedes, el momento de hablar se mueve y va haciendo un efecto que va ordeñando las glándulas de meibomio y vamos hipersecretando por un exceso de estímulo. Entonces, eso más todo el aire y el vapor que sale sobre la mascarilla hace que tengamos este tipo de orzuelos que ya llegan casi a celulitis importantes en los pacientes. Esta es una imagen, llamémosle, de problemas palpebrales relacionados con la actualidad por COVID. Quería hablar sobre esto. Para mí siempre, ustedes saben que a Argentina la llevo en el corazón. Disfruté este sábado el título de Argentina casi como propio y con mucha envidia. Y la verdad, les mando un abrazo a todos, les abrazo a todos. Y nosotros ya pasamos por un tema de socialismo. Sé que hay al final del túnel siempre hay una luz. Así que no bajen la guardia, los buenos somos más y de seguro va a salir adelante ese pueblo tan hermoso y tan querido que es Argentina. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu charla. Muchas Mariana, gracias. voy a comentar algo de lo que habló Pablo acerca de la importancia del manejo de la superficie pre-cirugía cualquiera, ¿no? Como decías vos, Mariana. Sea la cirugía que sea hoy por hoy, nosotros estamos, en cierta forma, promoviendo que la mejor calidad visual del paciente y, en lo posible, la independencia de los anteojos. Eso creo que es la nueva ola que tenemos todos, o sea, donde tratamos de ofrecerle, aún con lentes como la Eyhance, de pronto, que no llegan a ser una multifocal, pero son monofocales plus. Bueno, hay toda una gran discusión de cómo se llaman las lentes, no es tema nuestro, pero sí, si no pensamos primero en dejar una perfecta superficie ocular, la lente que coloquemos nunca va a funcionar y los problemas que vamos a tener postoperatorios van a ser nuestros. O sea, si el paciente sabe antes que tiene un problema de superficie, el problema es previo. Si nosotros después de la cirugía nos encontramos con el problema y le decimos es que usted tenía un problema de meibomitis, no lo aclaramos antes. Entonces esto siempre es antes y no después. Y cada uno tiene que hacer su esquema de cómo quiere seguir, cómo quiere preparar al paciente, ¿no? Pablo nos explicó el de él, donde él revisa, limpia, sonda las glándulas, exprime, luego pasa el pulidor, luego le hace calor, se puede hacer al revés. No importa si lo haces primero lo pulís y después lo exprimís, si primero lo exprimís, después lo pulís. Lo importante es diagnosticar y hacer y prepararse bien para esto, porque esto es tan importante como la selección de la lente intraocular. Eso era. Perfecto, Adri, muchas gracias, excelente. Vamos a continuar con nuestro próximo caso. Lo va a presentar el doctor Federico Segura. El doctor Federico Segura es JTP de Clínica Oftalmológica en la Facultad de Ciencias Médicas. Hizo su residencia en el Hospital de Clínicas de Córdoba y va a hablar sobre ICL invertido. Todo tuya la charla, Fede. Bueno, muy buenos días. En principio agradecer a SACRIC y a SOSDE la invitación. Vamos a presentar el caso. ¿Se ve la pantalla ahí? No.
Sí, acá se ve. Sí, sí, la pantalla se ve bien. Acá sí se ve la pantalla. Bien. Bueno, el caso se presentó por una complicación intraoperatoria, en el cual se invierte la lente intraocular. Es una paciente de 24 años, sexo femenino, sin ningún tipo de antecedente patológico, y consulta porque no quiere usar más lentes, quería operarse. Su agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho era de 8 décimas y de 7 décimas en el ojo izquierdo, con una refracción de -10 en el ojo derecho y -14 en el ojo izquierdo. El resto del examen oftalmológico completamente normal. Hacemos un Lenstar para tomar las medidas del ojo, para poder calcular la lente intraocular a poner, la ICL, ¿sí? Aquí están las medidas. Bueno, en el ojo derecho un largo axil de 27.58 milímetros, con una cámara anterior de 3.01, la queratometría 40-72 en 175 y 41.59 en 89, con un blanco de 12.58. Y en el ojo izquierdo un largo axil de 30.11, una cámara anterior de 3.01, una queratometría de 39.78 en 177 grados y 40.89 en 87 grados, con un blanco de 12.62. Les muestro el video. Empezamos haciendo las paracentesis. Bueno, en honor al tiempo, el video está editado. Siempre empiezo haciendo paracentesis para colocar viscoelástico y después la incisión principal para colocar la lente. Ahí vemos cómo está entrando la lente. Normalmente las lentes, las ICL se ponen a nivel temporal, por una cuestión de que el blanco se toma a nivel temporal, para reducir el astigmatismo de esta paciente. Bien, ahí hago una pausa y ahí se ve cómo la lente se da vuelta. Si pueden ver el cursor, aquí se ve una de las marcas de la lente que debería estar de este lado. O sea, la lente se dio vuelta dentro del ojo. ¿Sí? La pregunta a los expertos es, ¿qué harían en este caso? Sí, ahí la tentación siempre es girarlo adentro del ojo. Eso es lo que uno, sería lo más sencillo y lo que uno siempre está tentado en hacer, ¿no? En STAR, cuando haces el curso, ellos te hablan, digamos, son bastante firmes en el sentido de sacarlo y volver a empezar, ¿no? O sea, la idea en estos casos sería ampliar un poquitito esa incisión y volver a empezar, ¿no? Pero yo creo que ahí el tema principal es, digamos, ¿por qué pasó? ¿No? Primero, sabemos que es un sistema nefasto. Realmente que hoy, después de tantos años de que esté en el mercado, todavía tengamos una lente que tenemos que colocar y que realmente es engorrosísimo hacerlo y que depende mucho de nosotros, no siempre sale exactamente igual. Entonces, digamos, ¿por qué pasó? Lo que uno tiene que hacer siempre es, cuando la lente sale,
Si ustedes quieren, si descompartís un segundo la pantalla, yo les muestro, Sí. justo tengo uno que les mostré ayer, justo estaba un colega, para ver si yo puedo, ahí está. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en estos casos? Acá la idea es, cuando la lente está entrando, uno cuando llega a ese punto, fíjate que hago una pausa y no sigo hasta que la lente no empieza a desplegarse y hasta que la parte, digamos, distal no se desplegó, recién ahí hago el resto del movimiento, pero es, digamos, si querés ya podemos seguir. Pero creo que esa es, la clave es en esa pausa que uno hace, porque muchas veces tiende a querer salir medio chanfleada también. Entonces, la verdad que si uno espera y deja más o menos un 75% afuera, con el inyector uno puede ir rotando para asegurarnos que la parte distal salga desplegada, bien, ¿no? O sea, y recién ahí, pero digamos, los que han puesto ICL como vos, a todos, en algún momento, por lo menos a mí me ha pasado, una vez la hice, de que se me dé vuelta. ¿Sí? O sea, pasa porque uno se confía, pero si vos vas al video de atrás, te vas a fijar que la lente no está perfectamente recta en el cartridge. O sea, generalmente pasa porque uno algo hizo mal de entrada, ¿no? Pablo. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Robert ahorita. Hay varios tips para que no te pase eso. El primer tip es, la industria dice que debemos ver el agujero de las aletas de lente. Eso para mí es el peor error de la industria, porque te pasa lo que te está pasando, porque el rato que se dobla el lente y tienes las aletas, tú no sabes si es que ese agujero es de las aletas, de ese agujero es de la parte central. Entonces, yo siempre me guío por los dos agujeros de la óptica, no por el agujero de la aleta. Entonces, cuando uno arma, el primer punto es que uno debe, el primer punto es que uno debe jalar el cartridge, más no la pinza. Y ahí uno puede ir viendo cómo va el tema de la implantación. ¿Para qué? Para que cuando uno inyecte, no importa que esté doblado el lente, colocar el inyector de la forma recta, así esté la lente dentro del cartucho incorrecto. Y esa es la única forma de verlo. La otra es, cuando se va inyectando el lente, hacer un push and stop del inyector. Empujas, sueltas, empujas, sueltas, empujas, sueltas, y vas viendo cómo el lente se va abriendo. Y en cuanto a tener el bichito de darle la vuelta, hay una forma en la que yo lo hice, qué pena que no estoy en la clínica, pero si es que tú tomas una pinza muy delgada y entras con una espátula de ciclodiálisis por debajo del lente, el rato que tú jalas el lente y sacas por lo menos un cuarto de una de las aletas, el lente sale muy fácil por la misma herida. Y obviamente no dar la vuelta del lente dentro del ojo, ¿no? Lo sacas, lo vuelves a poner en el cartucho y lo ingresas. Creo que esos serían mis tips. Bien. Seguimos con el video. El riesgo, el miedo en realidad que... Perdón, ¿se me escuchó todo? Sí, sí. Perfecto. Sí, ya, gracias. El miedo que tenía de sacar la lente es que se rompa la lente y no tener, digamos, otra lente para poder poner en el ojo, siendo que esta anisometropía que tenía el paciente no le correspondía a la del otro ojo. Bueno, viendo que la lente se había desacomodado dentro del ojo,
lo que hice fue hacerle un punto en la herida para evitar la pérdida del viscoelástico y que el ojo quede bien comprimido. Y con 2 manos dar vuelta la lente dentro del ojo, habiendo puesto más viscoelástico, y bueno, después primero rotarla para que quede a nivel horizontal, o sea, en eje de 0 a 180, dar la vuelta y bueno, limpiar el viscoelástico y hidratar las heridas. Al 4.º mes postquirúrgico, que son las únicas imágenes que tengo, ¿sí? La paciente presentaba una agudeza visual de 9,5 corrección en el ojo derecho y 7,5 corrección en el ojo izquierdo. Aclaro que se le operó los 2 ojos, por eso es que la visión, digamos, del ojo derecho también había mejorado. A la biomicroscopía la cámara anterior estaba bien formada, no había ninguna alteración en el iris. Las ICL estaban centradas y los cristalinos transparentes, con presión intraocular de 14 milímetros de mercurio. Estas son las fotos del postquirúrgico a los 4 meses, donde se ve la transparencia del cristalino, ¿sí? Y la córnea también transparente. Muchas gracias. No, al contrario. Fede, ¿pudiste hacerle un recuento en ambos ojos? No, ni pre ni post. Eso estaría bueno de curiosidad en realidad, pero yo creo, digamos, uno entiende y comparte la preocupación que vos decís, saco esta lente y qué hago si se me rompe. Entonces, a mí me pasó ese que yo conté que se me había dado vuelta. Era una paciente también que había esperado como 3 meses por una lente tórica y yo hice lo mismo que hiciste vos, lo que no hay que hacer. Fue hace bastante, en esa época no eran tan insistentes con el tema, pero la verdad que en el recuento había una muy pequeña diferencia entre ambos ojos, pero bueno, la verdad que en ese momento le operaste el primer ojo, estaba ansioso por el segundo ojo y esperaron ya 3 meses para que esa lente llegue. Es como que se entiende que uno quiere hacer la maniobra más, no es que es más segura, pero sí donde vos sabés que el paciente va a estar contento. A veces uno no siempre hace lo ideal, ¿no? Sí, esta paciente también había esperado mucho tiempo, no la lente, sino juntar la plata para poder pagarla. Y bueno, no es que fue fácil la paciente, porque el otro ojo, apenas inyecté la lente, que venía de 10, se achicó la pupila, hizo una miosis, así que bueno, pobre, pero ha quedado muy bien por suerte. Qué bueno, qué bueno. Excelente caso, Fede. Además, la dificultad de esto de tener que sacar y poner las ICLs es el costo que tiene, porque es muy difícil. Si tenemos que hacer eso y se rompe la lente, el costo para nosotros es prácticamente inaccesible con lo que uno puede cobrar este tipo de cirugías y de lentes. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna acotación más? No, simplemente que esta, Federico, va a ser una de esas pacientes que te va a acompañar toda la vida, porque ese es el tema, ¿no? Uno en ese momento toma la decisión de qué hago. Corro el riesgo ahora tremendo y, ¿cómo se llama?, saco y veo qué pasa, o me tiro a la pileta y lo que te va a pasar te va a acompañar toda la vida. Cada vez que venga a la sala de espera vas a decir, ¿con qué me encuentro ahora? Digo, porque todos tenemos casos así, o sea, todos te acompañamos en el sentimiento, porque a todos nos ha pasado. Es bastante particular la paciente, imagínate claro, que... Encima. Entonces, bueno, Sí. Nada, son cosas que suceden y cosas y casos, como decía hoy Mariana. Pero bueno, para ella el tema está solucionado. Yo quería hacerle otras imágenes, también ver el volt, para ver cómo estaba acomodada la lente, todo, pero es difícil conseguirla a la paciente. pero su por tema ejemplo, está solucionado. Claro. A ver, Robert, ¿no? Pregunta para vos, que esto lo charlamos siempre en estos casos de ICL. Paciente que vos empezás a ver una pequeña opacidad
¿no? En el cristalino, una subcapsular anterior pequeñita, la paciente ve 20/20, y vos le explicás al paciente que en realidad debería sacar esa lente. ¿Cómo lo manejas? Porque el paciente no quiere saber de nada. Totalmente. Es más, tuve esta semana, nada de esas casualidades, ¿no? Pero tuve 2 pacientes en esa situación. Miopes, una era -8, la otra -10, que también tenían apenas una subcapsular posterior, pacientes que yo ya vengo viendo hace rato, pero que venían y dijeron, las 2, no sé, coincidió, me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar. Y yo, nada, terminé explicándole, digo, mira, acá, en mi opinión, la opción es colocar un ICL. O sea, yo a ese paciente no le voy a sacar ese cristalino teniendo la posibilidad de ponerle un ICL que quizás me dura 5 años, 2 o 10 o 15, no lo sabés, y todo lo que, digamos, el tiempo que compras a futuro, yo creo que lo justifica por lo que sabemos de los riesgos de desprendimiento de retina, que quizás, no sé, uno los puede llegar a discutirlo, pero legalmente es pesado si uno llegara a tener algún tipo de complicación, ¿no? Sí, y me llama la atención para terminar, Federico, que el largo axil del ojo izquierdo creo que era 30, con una cámara de 3. Sí. Vieron que esto se da mucho, ¿no? Pacientes que tienen largos axiles enormes y cámaras que apenas te dejan entrar, ¿no? Porque era 3, 0 algo, ¿no? 0,1, Y esto 0,1, sucede ¿no? bastante, sí, sucede bastante que uno se encuentra con ojos que son enormes, pero con cámaras, no te digo pequeñas, pero en relación al resto del ojo uno esperaría una cámara de 3,40, ¿no? 3,30, y no. He tenido pacientes con largos axiles altos y cámaras que no permitían la entrada de una lente intraocular, de una ICL. Me ha pasado. Entrego. Bien. Muchas gracias. Bien, bueno, voy a continuar yo con un caso que es distrofia de la membrana basal anterior y cataratas. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto, Se escucha perfecto, perfecto. Mariana. Ok. Perfecto, Es una Mariana. paciente de sexo femenino de 69 años, la agudeza visual con corrección en su ojo derecho 20/30, con +1, -1 en 11 grados, y en su ojo izquierdo 20/80, con -5, -1,50 en 88. A la biomicroscopía vemos esto, una distrofia de la membrana basal anterior, o McDock-Fingercreen, o distrofia de Cogan, como le quieran llamar. En el ojo derecho tenía una catarata nuclear, una cruz; en el ojo izquierdo una catarata nuclear, 4 cruces, y una subcapsular posterior, 2 cruces. Por supuesto, tiene que ser amiga de la familia, por supuesto, de toda la vida. Y bueno, este es el Lenstar de la paciente, para que vean el largo axil 24/79 del ojo derecho, 25/21 del ojo izquierdo, las CAS del ojo derecho y del ojo izquierdo, pero vamos a comenzar con el ojo izquierdo, la cirugía, que es el que tiene la catarata más densa, la disminución de la visión más prominente. Estas son las camas bien planas. La presión del ojo derecho 15, del ojo izquierdo 13, fondo de ojo normal, paquimetría normal. Este es el pentacam de la paciente. Para que vean en la superficie, aquí podemos ver en el pentacam, vemos esta proliferación anormal que se hace de la membrana basal, cómo se puede ver en el pentacam en el ojo izquierdo, y cómo se ve en el ojo derecho. El ojo derecho no está tan afectado como el ojo izquierdo. Y vemos en el astigmatismo corneal irregular total, que es 0.126 en el derecho, 0.148 en el izquierdo. Ven que el astigmatismo es bastante regular a pesar de la distrofia de la membrana basal anterior. Y aquí viene el primer dilema. ¿Qué lente intraocular elegirían ustedes para esta paciente? Que ella puede todo. Yo creo que no le iría mal. Primero, yo le haría un PSF y un MTF para ver cómo está esa
esa córnea y cómo tiene esa alteración visual del contraste de la córnea, porque en estas, a veces en este tipo de degeneraciones, al ser de capas más profundas, ¿no es cierto? La visión muchas veces no está comprometida de cierta forma, es decir, el paciente puede ver como cuando comienza a hacer una cápsula opaca, pero no comienza a bajar mucho número muchos números de líneas de visión y claro, vemos una alteración y nos hacemos para atrás para el momento de escoger el lente. Entonces yo lo que haría primero es ver un comportamiento de la luz, un comportamiento de la sensibilidad, y luego de eso, posiblemente ahora estamos hablando de temas de rango extendido, yo me fuera por un Eyehance, posiblemente con esta paciente, obviamente sin ofrecerle mucha visión cercana. Robert. Sí, yo creo que una lente de rango extendido puede llegar a ser una opción. Yo no sé si ¿qué edad tenía? Discúlpame, Mariana, no vi la edad. 69 años. 69. Sí, rango extendido, si es que hubiera estado bueno saber si tolerara una monovisión, pero si no, rango extendido yo creo que no perdés nada y podés ganar algo, y sobre todo, como siempre decimos, todos en realidad, el tema del manejo de las expectativas, ¿no? Que sepa que no es nunca más anteojos, sino de que voy a poder hacer la mayor parte, o la idea es que pueda hacer muchas de las cosas sin tener que depender del anteojo. Pero creo que con un rango extendido no vas a comprometer, no comprometes nada. Creo que eso es lo que tiene a favor hoy en día el tema de los rangos extendidos, ¿no? Sí, el tema, no me acuerdo qué astigmatismo tenía, cuáles eran las queratometrías. No, es muy poco, tenía queratométrico tenía. ¿Eh? Claro. E históricamente, sí. No, 0,4, nada, no. Sí, no tenía, pero histórico. Claro, el tema es que yo lo que me encuentro con las rango extendido, lamentablemente, es el tema de la toricidad, ¿no? Que hoy por hoy, si quiero una rango extendida tórica, la única que tengo es la Avidity, no tengo otra. Sí. Y en este caso, entonces, sí, estarías tranquila y se comportan como una monofocal plus, digamos. Entonces, sí, yo también pensaría por ese lado. Si ese 0,4 fuera en contra de la regla, yo ahí quizás lo dudaría. ¿Sí? Justo, a eso me refería. Pero siendo 0,4 a favor, la verdad que con cualquier rango extendido yo creo que vas a estar muy bien. Bien, bueno, hice los cálculos pensando en un rango extendido, una trifocal no le iba a ofrecer por esta situación de la córnea, mi decisión iba por monofocal o rango extendido. Bueno, esto no era lo que tenía que aparecer acá, pero bueno, lo que quería es que vean es el cálculo de la lente y me decidí por una Oculentis, que es lo que yo uso más frecuentemente, una Comfort de Fisiol, y le advertí al paciente que podíamos tener fluctuaciones en la agudeza visual lejana más que cercana. Eso es lo que más me preocupaba. Las fluctuaciones de la agudeza visual lejana, eso se lo había comentado. Mariana, se me entrecortó. ¿Cuánto tenía de astigmatismo? 0,4. Y aparte era un astigmatismo vertical a favor de la regla, y coincidía con la incisión. El topográfico. ¿Hola? Sí, se te escucha, Mariana. Bien, bueno. Pero aquí comenzó mi pesadilla. Y que la paciente se descompensó la córnea. Entonces, la erosión corneal recurrente
se desarrolló por la distrofia membrana basal anterior después de la cirugía de catarata. Seidel en la paracentesis, se me hacían estos mapas, se me hacían las líneas, la erosión corneal recurrente, la paciente en el consultorio el sábado, el domingo, el lunes, el miércoles, el viernes. Yo sufría, mi padre que está aquí a mi lado, ¿cómo va tu paciente? Porque la conocemos de la familia, y me dice, es un sufrimiento familiar, estas situaciones. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen esto? Se la mando a mi padre. Bueno, ¿cómo lo tratan? ¿Tenía Seidel en la incisión? Tenía Seidel en una de las paracentesis que no cerraba, a pesar de que yo los dejo con lente de contacto, y los dejo, y a propósito dejé el muro, la solución hipertónica de cloruro de sodio postoperatorio y la lente de contacto. Y el Seidel incluso persistía en la incisión y las erosiones corneales recurrentes. Sí, si el Seidel persiste, tenés que darle un punto y cerrarlo. Eso sin lugar a duda, porque ahí tenés una entrada a más lío, digamos, ¿no? O sea, la paracentesis hay que cerrarla. Cualquier herida que después de 2 o 3 días sigue filtrando, y hay que cerrarla, digamos, sin lugar a dudas, y después insistir con el lente de contacto sin lugar a dudas. Si tienes miedo de ingresar si tienes el miedo de, por lo que es familiar, ingresar, ponerle un punto, más del astigmatismo, más todo lo que se viene atrás, hay un truco que es con una misma de 15 grados o una aguja, de sepitelizar los 2 bordes de la paracentesis, el corneal y el paracorneal, llamémoslo así, y parcharla. Parche diario, y a veces se epiteliza la superficie, te hace una forma de tapón y va bastante bien. Y si no, ya después de eso, obviamente el punto. Aquí lo que tienes que ver no es el resultado visual, sino la endoftalmitis, ¿no? Sí. Bien, pero lo que más le preocupaba a la paciente era el dolor, no dormía, no era tanto por la paracentesis, porque en definitiva esa la logré cerrar. El problema era la erosión corneal recurrente más que nada. Pero yo hago esto que mencionás vos, Pablo, en general, cuando tengo algún Seidel así, raspo la paracentesis y dejo la lente de contacto hasta que veo que sella. La paracentesis selló sola con la lente. El problema era que la erosión corneal recurrente no cedía. Y todos los días tenía un mapa y un patrón de tinción diferente. Bueno, lo que dice Pablo de la oclusión compresiva es una de las soluciones cuando no quiere ir ni para atrás ni para adelante. Es tal vez, me acuerdo que tenía un paciente que tenía una erosión recipiente y le puse la lente de contacto, y por la lente de contacto hizo edema e hipopión. Por el uso de lente de contacto, no me voy a olvidar nunca. Por supuesto, hijo de un íntimo amigo. Ese día, me acuerdo, lo crucé a Ricardo Bronzini, porque, bueno, por supuesto le saqué la lente de contacto, entonces me dijo, parche por 6 meses. Parche, primero todo el día y después nocturno. Hay que enseñarle al paciente, este chico vive en California, así que justo había venido para acá, entonces, bueno, le enseñé cómo se hace un parche oclusivo, y hay que ocluirlo, o sea, y aparte, es como que hay que enseñarle a ese epitelio a pegarse de nuevo. Es eso, es como que se olvidó de cómo pegarse. Entonces vos le tenés que enseñar dónde tiene que estar. Y fueron 6 meses de oclusión nocturna y se curó. Y me escribió la vez pasada que tuvo un episodio y él solo volvió a hacer eso y se curó. Entonces, bueno, el parche siempre es, pero oclusivo, o sea, no un parche que el paciente pueda parpadear debajo, ¿no? O sea, recordar las bases que nos enseñaban las enfermeras cuando éramos R1, cómo se hace un parche oclusivo. Bien, bueno, yo les cuento lo que hice, porque hice todo esto. Además de la lente de contacto, hice 2 queratectomías superficiales con una aguja raspando todas las áreas sueltas de epitelio.
Le agregué condroitin sulfato y aprotinina, ciclosporina, ciclopentolato para calmarle el dolor, plasma rico en plaquetas, que está descrito que se usa ahora, solución hipertónica de cloruro de sodio a la noche a ver si adhiere ese epitelio, vitamina C 200 miligramos, megacistin. Seguía y seguía y seguía el dolor y estaba atormentada ella, estaba atormentada yo. Entonces, ¿qué hice? La princesa Leia sacó el lightsaber. Entonces, te faltó lo que dice el profesor Albertazzi, te faltó una misa. Me faltó una misa, sí, me faltó una misa. Pero yo lo que hice es esto, saqué mi lightsaber, que es la fresa, finalmente agarré la fresa y le hice un fresado de la córnea, de todo el epitelio suelto, respetando el 1.5 milímetros del limbo corneal, y así logré cuidar la superficie. Dejé 2-3 días más la lente de contacto, la saqué y hoy estamos felices las dos, felices los cuatro, no sé, porque el marido de ella también, mi padre también. Entonces, ahora la córnea realmente está suave, está lisa, se volvió a adherir el epitelio a la membrana basal, así que tiene una buena visión de lejos estoy logrando 20-30, y ella está muy contenta porque tiene una visión intermedio cerca que es muy superior a la que tiene en el otro ojo, y ya se quiere operar el otro ojo, lo que yo no sé si yo quiero operar el otro ojo. Pero en fin, bueno, muchas gracias por su atención, y esta es la foto que nos representó en mi Santiago, donde se ve el río, el puente carretero y el estadio único nuevo que tenemos, que espero pronto podamos invitarlos y puedan estar con nosotros. Ahora va a continuar el doctor Ramiro Abdala. Perdón. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Bien. Va a continuar el doctor Ramiro Abdala con un caso llamado Dilema. El doctor Ramiro es director de residentes del Hospital Oftalmológico de María, hizo una rotación en India en cirugía de cataratas, así que bienvenido, Ramiro. Ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, les pido, claro. Sí, les pido perdón porque estoy de paso en una estación de servicio en Colonia Dora, con poca señal de internet y todo, ¿sí? Bueno. Somos internacionales, no te preocupes. Sí. Bueno, este es un análisis de un caso retrospectivo del Hospital de María. Es de una paciente, sexo femenino de 47 años, que consulta por primera vez en el año 2010. En ese momento no la veo yo todavía estaba haciendo la residencia en Córdoba, ni siquiera estaba en el hospital todavía. La mujer va en ese entonces para renovar su pensión por incapacidad, una consulta muy frecuente aquí en el norte que se ve mucho. Está descrito en la ficha que tenía una agudeza visual muy baja, visión bultos en ambos ojos, catarata brunescente en ambos ojos, presión normal y fondo de ojo no evaluable. Y en ese entonces se renueva la pensión. Sin hacer más nada se renueva la pensión por incapacidad. La mujer ya la tenía de 5 años atrás su pensión. Luego vuelve la mujer, en el año 2015, ellos ya estaban en el hospital, por el mismo motivo consulta, renovar la pensión nuevamente. Al examen acá lo único que cambia, está descrito que había factoresis y pseudofoliación. Después lo demás era todo igual, la misma agudeza visual, presión normal, fondo de ojo no evaluables, en ese momento le piden fondo de ojo campo visual, y se la deriva segmento anterior para ver si había una posibilidad quirúrgica o si se podía hacer algo más. Pero la mujer iba en sí, o sea, su motivo de consulta era, quería la pensión. Yo le recibo a la paciente, le hago ecografía de ambos ojos, estas no son las imágenes reales, o sea, de ese momento, son imágenes después de la cirugía, donde no se ve alteraciones en la interfaz vitroretinal. Tenía un largo axil bastante alto, por lo tanto se suponía que era miope alta. Entonces, bueno, con todo esto se plantea hacer algo a la mujer. O sea, ahí le vamos frenando un poco las expectativas de suspensión. Bueno, teniendo esto, no sé qué harían ustedes si seguimos haciendo lo fácil, que sería renovar la pensión, o hacemos algo más, una cirugía o algún otro tratamiento. ¿Alguien hubiese hecho algo, qué tipo de cirugía? No sé si quieren acotar algo.
Pablo. Robert no tiene estas situaciones. O ponémosle gancho y seguimos, que siga contenta. No, yo creo que son, o sea, en estos pacientes sin lugar a dudas hay que operarlo, y un poco como hablábamos al principio, ¿no? Teniendo todos los recaudos y tomando todas las previsiones con gancho, ganchito, lente, cámara anterior, lente, cámara posterior. O sea, acá hay que realmente tener todo previsto, por supuesto, anestesia local, para mí una paravulvar sin lugar a dudas como mínimo, y también manejando las expectativas, que por lo que se ve, mucha expectativa no tiene la paciente, así que... Tal cual. Bien. Yo lo que le planteo en ese momento, teniendo esto, obviamente le digo que se puede operar, pronóstico reservado, le indico una cirugía. Directamente yo le planteo a una mujer humilde del ámbito hospitalario quedar afáquica, por eso podría haber hecho otra cosa, una sutura de lente o lente cámara anterior, que antes ponía lente cámara anterior, ahora no pongo más porque no he tenido buenas experiencias con la córnea. Entonces planteo quedar afáquica y ver qué onda con eso. Bueno, operamos el primer ojo derecho, sale bien la cirugía. Estas son imágenes posteriores, ya después de sacar los puntos y demás. Quedando afáquica, la paciente realmente queda bastante bien, contenta ella, tenía una agudeza visual aceptable para lo que veía, entonces decide luego operarse el ojo izquierdo. También nos va bien en la cirugía, hacemos una cirugía intracapsular con una vitrectomía anterior y nada más. La pupila queda bien, redonda, no, sin vitrio en cámara anterior ni nada. También tengo imágenes, no tengo video nada porque es todo un análisis retrospectivo, pero tengo las fotitos postquirúrgicas. Este es el ojo izquierdo. Hasta ahí veníamos bárbaro con ella. Ella estaba feliz, yo estaba feliz porque supuestamente, bueno, habíamos devuelto la visión. Veía 7 décimas en su ojo derecho y 6 en su ojo izquierdo, con esta corrección de hipermetropía, que no era tan alta debido a su miopía elevada. Presión normal, el examen venía bien. Hasta que ella consulta la próxima vez para renovar su pensión y no se la renuevan, y ahí vienen los problemas. Porque me echaba la culpa que por mi culpa no le renovaban su pensión, que ella consultaba por eso en realidad. Entonces, bueno, ahí entra el dilema en qué hacer, digamos, cuando uno ve estos casos. Si actuamos, digamos, por ahí capaz que yo le incentivé a ella más a operarse por las ganas mías de ser el héroe, pero en realidad ella no quería eso, por ahí. Pero bueno, en una primera instancia para mí estuvo mal dada la pensión, y bueno, por eso se planteó el problema y el problema con ella. Ahora está todo bien con la paciente, después de varias charlas y demás, ella lo entendió y está todo bien, pero hace un mal momento después de la cirugía, cuando ella no podía renovar su pensión, que era por lo que consultaba. Eso es todo, y bueno, quería compartirlo con ustedes. Qué bueno, es un problema latinoamericano, Ramiro. No, aquí es muchísimo, muchísimo. Aquí, mirá, te consultan pacientes que usan anteojos que quieren pensión, pero por anteojos, miopes de 6, de 7, madres que consultan por sus niños, por eso, entonces uno está siempre al frente y queda como el malo de la película. Pero bueno, hay que frenar un poco el carro porque si no es... Lo dijiste, en realidad estuvo mal dada la pensión de entrada. O sea, yo creo que el problema principal está ahí. Esto es algo que está bien, por supuesto, la situación de cada lugar donde uno está, cada provincia, hay que tomarlo en cuenta, pero digamos, el problema principal ahí estuvo en que eso en realidad debería haberse resuelto hace años, ¿no? Y esa mujer quizás sería útil y productiva y que se podría mantener por sus propios medios, ¿no? Tal cual, exacto, sí. No solo eso, las estadísticas dicen que al operarlo de catarata disminuye el riesgo de los accidentes en la calle, de los accidentes domésticos, porque aumentan los riesgos de fracturas de cadera, de la fractura de los brazos, por lo que no ven. Entonces, para mí era súper importante operarla más allá del enojo de ella por perder la pensión. Y la verdad, o sea, no tiene por qué el pueblo pagar una pensión de alguien que no la necesita. Con nuestros impuestos, en definitiva, se paga esa pensión. A mí me parece que hiciste lo correcto. De todas maneras, obviamente,
es el dilema que se plantea en el caso de estas personas que por ahí viven solamente de eso y no están dispuestas a movilizarse para tener un autosustento. Bien. Pero no es responsabilidad tuya, Ramiro, eso. Realmente No, seguro. vos sos médicos, oftalmólogo, y tu intención es que el paciente pueda moverse en la vida solo, cosa que ella antes no podía. Entonces, realmente, uno siempre tiene miedo del tema legal, además, ¿no? Ante todas estas cosas siempre nos asusta la incertidumbre y la falta de cobertura que tenemos como médicos en este país, ¿no? Y creo que, bueno, se está haciendo un buen trabajo ahora entre nosotros, pero creo que no tendrías ningún tipo de problema, porque, bueno, has hecho de una persona que era válida, realmente, una persona autosuficiente. Así que, pero bueno, es una buena pregunta, es excelente caso, excelente. Ahora ya somos casi amigos, tiene mi teléfono y todo, ya nos hablamos y todo. Pero bueno, en su momento sí ha sido un choque un poco fuerte. Sí. Excelente, Rami, Bueno, excelente. muchas gracias. Bien, estos han sido todos los casos que hemos presentado hoy, no queríamos que sea muy extenso, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, y el doctor Pasone, Ricardo Pasone, que es el presidente de la Sociedad de Santiago del Estero, va a hacer el cierre. ¿Quieres dejar de compartir pantalla, Rami? En el chat lo único que dicen es todo excelente, no hay preguntas. Sí, creo que realmente muy lindos los casos. Felicitaciones a los disertantes, Ramiro, Federico, Enzo, Mariana. Y bueno, agradecer indudablemente los invitados de lujo que hemos tenido hoy, como Adriana, Roberto, Pablo, que nos han nutrido con su experiencia y toda su sabiduría. Realmente es algo que siempre necesitamos los del interior, y ahora con esta pandemia que nos tiene a todos recluidos, que no podemos ir a los cursos como hacíamos antes, así que agradecidos. Tampoco ir allá, que tanto nos gusta también, ¿no? Tanto nos gusta, sí, nos encanta. Sí, aparte que los extrañamos realmente los cursos con ustedes, disfrutamos mucho. Así que, bueno, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su apoyo, para que, bueno, podamos seguir creciendo de la mano de ustedes. Muchas gracias.